Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Continuamos con la serie que comenzamos hace unos domingos sobre la iglesia y estamos compartiendo diferentes cuestiones en cuanto a cómo debemos conducirnos como iglesia. Ya hemos visto la vez pasada que todos los creyentes estamos puestos en la iglesia para servir con nuestros dones, con nuestros talentos y ser no solo un instrumento en las manos del Señor, sino de bendición a otros. Y hoy me toca compartir otro tema concerniente a la iglesia que es el gobierno de la iglesia. Hoy vamos a estar viendo cómo quiere nuestro Señor Jesucristo que nos conduzcamos en este asunto. Por eso, para comenzar, quisiera que puedan estar abriendo sus Biblias en San Juan 10:27. Con ese versículo vamos a dar comienzo al estudio de hoy. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Está hablando Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hasta ahí el pasaje que obtenemos para este momento. Ahora, si hay algo que caracteriza a aquellos que son ovejas de Cristo, es que estos, al oír la voz de aquel que dio su vida por ellos, responden en obediencia a Él. En otras palabras, estas personas no son personas que oyen la voz del Señor para luego ignorarla, sino con el fin de obedecerla. Así como una oveja sigue la voz de su pastor, así el verdadero creyente sigue la voz de Jesús. En un primer momento, el cristiano oye la voz de Cristo para salvación, respondiendo en obediencia a ella. Pero a partir de ese momento que el cristiano cree en Jesús, esa persona tiene como hábito cada día oír la voz del Señor para seguirle en su diario caminar. Una oveja verdadera de Cristo no es aquella que dice haber oído la voz de nuestro buen pastor para salvación, pero que luego no la oye en su diario caminar. Más bien, y lo vuelvo a repetir, quien es oveja del Señor Jesucristo no solo escucha la voz de su pastor, sino que también se deja guiar por esa voz al obedecerle. Y esa es la realidad de los que estamos de nosotros que estamos presentes en este lugar y que un día hemos creído para salvación en Jesucristo. Nuestros pecados, si somos creyentes, fueron perdonados por la sangre de nuestro Salvador derramada en la cruz. Y a partir de ese momento dejamos de ser como ovejas descarriadas para volver a Cristo, que es el pastor y guardián de nuestras almas, como dice la Biblia. Nosotros ya no seguimos nuestros propios caminos, ya no andamos perdidos y errantes. Ahora seguimos a nuestro Salvador y buen pastor quien dio su vida por nosotros. Aunque antes ignorábamos su voz, ahora procuramos obedecerle en todo lo que Él nos dice, más allá de que en ciertas circunstancias le fallamos. Sin embargo, nuestro deseo, en nuestro interior, nuestro anhelo es hacer lo que Él nos manda, ya sea en cuestiones que pudieran parecernos más trascendentes, así como también en asuntos que pudieran resultarnos de menor relevancia. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, del Señor somos y buscamos hacer todo para la gloria de Dios, o por lo menos eso debiéramos estar procurando si es que somos verdaderos cristianos. Es por eso que los creyentes nos hacemos continuamente diferentes preguntas. ¿Cómo quiere Cristo que me maneje en mi trabajo? ¿Cómo quiere Cristo que yo sea en mi hogar?
¿Cómo quiere Cristo que me comporte en mi vida privada cuando nadie me ve? ¿Cómo quiere Cristo que administre mi tiempo y mis recursos? Escuchar su voz en estos asuntos es importante para nosotros porque nosotros queremos agradarle y obedecerle. Pero si hay una pregunta que no podemos pasar por alto y que nosotros comenzamos ya a responder a la luz de la Biblia en estos domingos, es la siguiente. ¿Cómo quiere Cristo que nos conduzcamos como iglesia? Y esto es importante, hermanos, porque nuestro Señor quiere que su iglesia se conduzca de una manera determinada. Y nosotros debemos oír su voz para conocer y obedecer lo que Él nos manda con respecto a esto, así como también le oímos para conducirnos en cada aspecto de nuestra vida. Y no lo obedecemos solamente porque somos ovejas suyas que quieren agradarle, sino también porque el dueño de la iglesia es Él. Y por lo tanto, al ser Él el dueño de la iglesia, Él es quien tiene la autoridad y la potestad para ordenar cómo deben ser las cosas respecto a la iglesia que Él ganó y compró con su sangre en la cruz. Sin embargo, acá tenemos una cuestión. Jesús ya no está físicamente presente entre nosotros. No le vemos entrar cada domingo por la puerta de nuestro salón para hablarnos presencialmente, así como lo estoy haciendo yo en este momento. No nos habla presencialmente como lo hacía con sus discípulos cuando estaba en esta tierra. No le vemos subirse a este púlpito para impartirnos sus enseñanzas, así como las impartía en las sinagogas de su tiempo. Y aunque es verdad que Él está con nosotros, no le vemos con nuestros ojos ni le escuchamos audiblemente con nuestros oídos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber la manera en la que Él quiere que nos conduzcamos como iglesia? Bueno, a lo largo de este mensaje vamos a estar respondiendo a esta pregunta y lo haremos enfocándonos en uno de los tantos aspectos que la iglesia presenta, que tiene que ver con lo que es el gobierno de la misma, como dije en un comienzo. Es decir, vamos a estar aprendiendo cómo quiere Cristo que su iglesia sea gobernada. ¿Será que la iglesia debe ser gobernada por lo que la cultura de nuestro tiempo dice? ¿O será que debe ser gobernada por las ideas y preferencias de las personas? ¿Será que hay personas con una autoridad superior a la de cualquier otra para dictaminar lo que se debe y lo que no se debe hacer en la iglesia? Bueno, comencemos a adentrarnos en el tema para tener una idea más clara de lo que Cristo tiene que decirnos sobre este asunto. Quisiera que ahora me acompañaran a Efesios 5, 23 al 24. Vamos a leer esos dos versículos. Efesios 5, 23 al 24. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si nosotros hemos prestado atención a lo que acabamos de leer, nos habremos dado cuenta de que hay algunas afirmaciones importantes que se hacen en estos versículos. Y una que quiero resaltar es que Cristo es cabeza de la iglesia. Este es un título que la Escritura solamente le confiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Cristo es cabeza de la iglesia? Bueno, como habrán notado, los versículos que leímos en Efesios no solo nos dicen que Cristo es cabeza de la iglesia, sino que también la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Una afirmación que también encontramos en Efesios 1, 22 y 23, por si después usted lo quiere leer en su casa. Al hablarnos la Biblia de un cuerpo, nos hace entender de una manera muy simple el rol que nuestro Señor Jesús tiene en la iglesia, como cabeza de ese cuerpo, es decir, como cabeza de la iglesia. Porque usted cuando escucha estas verdades, viene a su mente la figura de un cuerpo humano que, como sabemos, está conformado por una cabeza y el resto de los miembros. Y yo le pregunto para que usted piense, ¿quién dirige a quién? ¿El cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo? Todos sabemos que es nuestra cabeza la que dirige al cuerpo. Ella es quien le indica a los distintos miembros de nuestro cuerpo lo que estos deben hacer. Si la cabeza le ordena a la mano que se mueva, la mano se mueve. Así pasa con cualquier otro miembro. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo como cabeza de la iglesia, tenemos que decir que Él es quien tiene la autoridad y la potestad de dirigirla y de gobernarla. Pero otra idea que se nos viene a la mente cuando pensamos en un cuerpo humano es que dicho cuerpo solamente tiene una cabeza. Si usted de repente caminaría por la calle y se encontrara de golpe con un ser humano que tiene dos cabezas, seguramente se espantaría porque usted entiende que eso no es algo normal. Asimismo, si usted de repente se encuentra a un ser humano sin su cabeza, además de espantarse, usted sabría con total certeza que se encuentra frente a un cadáver, es decir, frente a un cuerpo sin vida, porque no puede haber vida si no hay cabeza. Por lo tanto, el título de cabeza de la iglesia nos muestra también que Cristo es la única cabeza de ese cuerpo. Y cualquiera que intente asumir ese rol no será más que un usurpador y un engañador. Por lo tanto, podemos decir a modo de resumen, y en base a lo que estuvimos viendo hasta ahora, que Jesucristo como cabeza de la iglesia es el único que tiene la potestad y autoridad sobre ella para dirigirla y gobernarla. Él es su autoridad suprema y el cuerpo que somos nosotros, la iglesia, debe hacer lo que solamente Él le dice. Ahora bien, volviendo a la cuestión que yo planteaba hace un momento, si nosotros además de ser ovejas que siguen a su pastor, somos también miembros de su cuerpo, que debemos obedecer lo que Él como nuestra cabeza nos manda, entonces, ¿cómo podremos hacer lo que Él desea? ¿Cómo podremos conocer lo que Él quiere de nosotros si Él ya no está físicamente presente entre nosotros para instruirnos con sus enseñanzas y mandatos, como yo preguntaba hace un rato? Bueno, para responder a esto vamos a leer Juan 14, 16 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. En estos versículos es Jesús quien le está hablando a los discípulos. Y él dice lo siguiente, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y ahora quiero que leamos el versículo 26 de ese capítulo, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La realidad es que Jesús ascendió a los cielos después de resucitar y ya no está físicamente presente entre nosotros. Eso es cierto. Sin embargo, Él no nos ha dejado solos. Según estos versículos, una vez que Cristo dejara esta tierra, Dios, el Padre, enviaría al Espíritu Santo
el cual se encargaría de guiarnos siempre a la verdad, que no es otra cosa que guiarnos a las palabras que Cristo habló, porque sus palabras son la verdad. Jesús mismo lo afirmó cuando dice en Juan 18:37, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Una iglesia podría llegar a creer que está siendo guiada por el Espíritu Santo porque en cada culto la gente se cae al suelo porque las personas comienzan a hablar cosas extrañas mientras oran o incluso porque quienes asisten a la reunión comienzan a correr o a moverse descontroladamente en medio del servicio de adoración. Pero nada de eso tiene que ver con el mover o la guía del Espíritu Santo. Una iglesia que verdaderamente es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es aquella que es conducida a escuchar y recordar las palabras habladas por Cristo. Siempre la guía del Espíritu Santo va en armonía con la enseñanza de las Escrituras. Incluso esto pasa en nuestra vida personal, porque yo no puedo decir que el Espíritu Santo me está guiando a tomar una decisión cuando esa decisión va en contra de la propia palabra de Dios. Eso es otra cosa, pero no el Espíritu Santo. Pueden ser mis sentimientos, mi corazón engañoso. Siempre la guía del Espíritu va de la mano con la palabra. Pero volviendo a lo que decía recién, nuestro Señor gobierna a su iglesia entonces por medio de su Espíritu Santo, a quien ha dejado en lugar suyo cuando ascendió a los cielos. Y ese mismo Espíritu que estuvo con los apóstoles en su tiempo, inspirándolos para que éstos pudieran recordar las enseñanzas de Jesús y dejarlas por escrito en la santa palabra de Dios, es el mismo Espíritu que hoy está con nosotros y en nosotros porque mora dentro nuestro. Y Él es quien nos guía a toda verdad. Y la manera en la cual lo hace es a través de la palabra escrita de Dios. Ahí es donde encontramos todo lo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros con respecto a cómo debe conducirse la iglesia en este asunto de la gobernabilidad de la iglesia, así como también en cualquier otro asunto tocante a nosotros. La iglesia, por lo tanto, encuentra su guía y su fundamento doctrinal en las Escrituras, no en otro lado. Y quiero que veamos esto yendo a Mateo 16:18, donde Jesús también está hablando. Noten lo que Jesús, quien es cabeza de la iglesia, dice en este pasaje. Él dice así, y yo también te digo, está hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se está refiriendo Jesús acá con esta afirmación? Bueno, lo que Jesús hace en este versículo es mencionar a Pedro como representante de los 12 apóstoles para afirmar que sobre la enseñanza de estos apóstoles, Cristo edificaría su iglesia. Es decir, la misión de estos hombres fue establecer los cimientos doctrinales sobre los cuales Cristo iba a edificar su propia iglesia. Y ellos, para cumplir esa tarea, fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta fue una tarea exclusiva para los apóstoles y para nadie más. Se trató de una tarea única para ese tiempo. Así como se pone el fundamento de una casa una sola vez y después se empieza a construir sobre estos fundamentos, asimismo sucede con los fundamentos doctrinales colocados por los apóstoles, quienes fueron portavoces de Cristo. Ellos establecieron las doctrinas elementales de nuestra fe una vez
y para siempre. Nadie puede aparecer hoy en día pretendiendo poner nuevos fundamentos al enseñar cosas distintas a las que los apóstoles ya dejaron registradas en las Escrituras. Las enseñanzas de los apóstoles de Jesús son el fundamento sobre el cual el Señor ha venido edificando su iglesia y la continúa edificando. Entonces, hasta el momento, vamos viendo lo siguiente: Cristo es la cabeza de la iglesia y Él la gobierna por medio de su Espíritu Santo, quien nos guía siempre a las Escrituras donde encontramos las palabras de Cristo. Es ahí en la palabra de Dios donde la iglesia encuentra su dirección y guía para conducirse de manera agradable a Él. Es ahí donde nosotros encontramos el fundamento doctrinal de nuestra fe, es decir, el fundamento doctrinal de los apóstoles sobre el cual Cristo va edificando a su iglesia. Y algo que nos enseña la doctrina apostólica en las Escrituras es que la voluntad del Señor es que cada iglesia local cuente con miembros y oficiales. Con oficiales me refiero a pastores y diáconos, que ya vamos a estar viendo a qué se refieren estos títulos. Y antes de continuar quisiera que notaran algo. El tema de hoy es el gobierno de la iglesia. Sin embargo, yo no inicié este mensaje hablando de los pastores. Recién ahora lo voy a hacer, porque la realidad es que quien gobierna la iglesia es Cristo, no un pastor, sino el príncipe de los pastores, Jesús. La iglesia es de él y no de un hombre. Pero bueno, continuemos con el tema de los pastores y leamos Hechos 20 al 28. Quisiera que también me acompañen ahí. Hechos 20, 28. Bien, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá se habla de obispos. Tenemos que saber que la palabra obispos o pastores o ancianos es un mismo término. O sea, no es que es un mismo término, sino que hace referencia a la misma persona. Así que cuando usted lea la palabra obispos, ancianos o pastores, tenemos que saber que estamos hablando de la misma persona. Entonces, después de leer estos versículos, quisiera preguntarles si ustedes recuerdan ese pasaje que nosotros leímos al principio de este mensaje, San Juan 10:27. ¿Recuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, quienes creen en Jesús para salvación son ovejas que le pertenecen, son ovejas suyas. Cristo dio su vida por ellas. Y todas esas ovejas en conjunto forman su rebaño, la cual Cristo, como dice este pasaje, ganó con su propia sangre derramada en la cruz. A Él le pertenecemos. Pero a nuestro Salvador le ha placido designar por medio de su Espíritu a ciertos cristianos de ese rebaño para que cumplan un papel particular dentro de las iglesias locales. Y estas personas son los pastores, que como les dije recién, también son llamados obispos o ancianos, los cuales tienen la tarea de apacentar el rebaño de Cristo. Ahora, ¿qué es apacentar? Bueno, una definición sencilla es dar pasto a los ganados. En otras palabras, darles el alimento que necesitan las ovejas.
Pero acá surge otra pregunta: ¿cuál es el alimento que los pastores deben darle a las ovejas de Cristo? Se trata de un alimento espiritual, que no es otra cosa que instruirlas en las palabras de Dios, en la palabra de Dios. Cuando un pastor se para en el púlpito a enseñar con fidelidad y precisión las escrituras a la congregación, ese pastor está apacentando al rebaño del Señor. El pastor no alimenta a estas ovejas con sus propias experiencias personales, con discursos motivacionales que a uno le inflan el ego o con psicología, sino que alimentan a la congregación, al rebaño, con los verdes y buenos pastos de la palabra. Recuerden que las ovejas de Cristo necesitan y desean oír la voz del Señor por medio de la predicación. Ahora bien, si recuerdan el versículo que leímos en Hechos hace un momento, se habrán dado cuenta de que es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo, el que pone sobre el rebaño a estos pastores. Por lo tanto, aprendemos de aquí que los pastores no se nombran a sí mismos. No puede aparecer alguien en una congregación y nombrarse a sí mismo como pastor, sino que deben ser comisionados por el Espíritu Santo para esta tarea. Y además, la manera en la que sabremos que esa persona fue elegida por el Espíritu Santo para ser pastor es que contará con el respaldo de la congregación para desempeñar esa función. Porque las personas de la congregación se darán cuenta que ese hombre cumple con los requisitos que se demandan para la persona que quiera ser pastor. Requisitos que nosotros encontramos especificados en Primera de Timoteo 3:1 al 7, si después usted lo quiere leer en su casa. Ahí figuran las cualidades a cumplir por parte del aspirante a pastor, que tienen que ver con no cuestiones extraordinarias, sino con cuestiones de carácter, de lo que uno es como persona. El pastor tiene que ser hospedador, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera. Hay un par ahí de requisitos. Pero también se dice que debe ser apto para enseñar. Algo que no tiene que ver con una cuestión moral, es decir, si yo no tengo la capacidad o el don de enseñar, no estoy pecando. No es algo moral, pero sí tiene que ver con la capacidad que tenga una persona de exponer con claridad las escrituras. Porque si Cristo llama a un hombre a instruir a una iglesia en su palabra, entonces Él va a capacitar a ese hombre con la habilidad de explicar claramente las escrituras. Es fundamental que cuando el pastor habla en el púlpito se entienda lo que él está predicando. De lo contrario, no va a ser de bendición a la iglesia con lo que él pueda decir. Entonces, no cualquier persona puede ser pastor de una congregación, sino aquella que cumpla con los requisitos establecidos por las escrituras, no con los requisitos establecidos por las personas, porque una persona pudiera pensar que aquel es pastor porque tiene un buen carisma y se desenvuelve muy bien en público, pero las escrituras van más allá de eso, apuntan al carácter del pastor. Así que pueden ustedes, hermanos, notar la centralidad que tiene la palabra de Dios en todo. Nosotros debiéramos conocerla bien para asegurarnos que la persona que está apacentando a nuestra congregación sea realmente designada por el Espíritu Santo y no por los hombres. Y la manera en la que estaremos seguros de eso es estudiando la palabra, para ver si el carácter de ese hombre que ocupa el cargo de pastor realmente se amolda a lo que las Escrituras enseñan. Porque como dijimos antes, el Espíritu nos guía por medio de las Escrituras. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuáles son las responsabilidades que un pastor tiene en una congregación? Bueno, para esto me basé en lo que explica un pastor, Julio Benítez, quien afirma que según la Biblia, las responsabilidades de un pastor son tres. Vamos a ir viéndolas. Primera responsabilidad, el ministerio de la palabra. Esto lo estuvimos viendo antes cuando mencionábamos que los pastores tienen el deber de dar los buenos pastos de la palabra
a las ovejas del Señor. Ellos tienen que ser, obviamente, aptos para enseñar, pero también manejar con precisión la palabra para enseñar correctamente lo que Dios ha dicho. Quizás un pastor tiene la capacidad de enseñar las escrituras, pero no la interpreta correctamente, entonces, más allá de que tenga la capacidad, no termina siendo preciso en lo que es doctrina. Ahora, enseñarle a la congregación la palabra de Dios es un trabajo para el pastor, en el sentido de que se trata de una actividad que le demanda tiempo, esfuerzo y sacrificio, así como nuestro propio trabajo secular o cotidiano nos demanda las mismas cosas. Quizás para preparar un mensaje de 50 minutos el pastor tuvo que apartar varias horas de la semana para sentarse y estudiar lo que un pasaje de la Biblia quiere decir. También tuvo que sacrificar tiempo personal para dedicarlo al estudio, negándose a hacer otras cosas con tal de tener un mensaje provechoso que darle a la congregación el domingo siguiente. Incluso puede que hasta el pastor use de su propio dinero para comprarse materiales de estudio que le permitan comprender las escrituras con mayor precisión. Por eso, detrás de cada mensaje que se expone los domingos o cualquier otra reunión, hay esfuerzo, sacrificio y tiempo invertido, hasta incluso dinero. Y en caso de que el pastor no esté siendo sostenido por la congregación, como es la realidad de muchas iglesias, imagine usted el sacrificio que tiene que hacer este hombre, que predica el domingo y que luego tiene que cumplir cada día con su jornada laboral, sea que trabaje donde sea. El esfuerzo es grande, porque del tiempo libre que le queda y que podría utilizarlo para descansar o hacer otras cosas, decide en cambio apartar gran parte de este para dedicarlo a la preparación del mensaje dominical y así poder entregarle a la congregación una predicación bíblica. Eso, en cuanto a lo que es el ministerio de la palabra, es un trabajo que el pastor tiene que cumplir. Pero la segunda responsabilidad que el pastor tiene es la administración de las ordenanzas, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Respecto a estos, vuelvo a citar al pastor Julio Benítez, él explica que si bien no hay un pasaje explícito en la palabra que afirma que estas ordenanzas deban ser oficiadas por los pastores, si esto se deduce del hecho de que ellos son quienes ministran la palabra a la congregación. Además, en el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles y líderes reconocidos administrando la ordenanza del bautismo, como explica este pastor. Pero también dice que esto no implica que bajo ciertas circunstancias, donde sea imposible que el pastor ministre los sacramentos, la iglesia no pueda delegar esta tarea en hermanos que tengan buen testimonio. Puede ser que en alguna situación eso se dé. Pero la tercera responsabilidad es, por parte del pastor, el gobierno y la disciplina de la iglesia. Si usted piensa en un rebaño dirigido por un pastor, un rebaño de ovejas, se dará idea de que no es el pastor que va detrás de las ovejas, sino que son las ovejas quienes van detrás del pastor. Por lo tanto, es tarea del pastor ir delante dirigiendo al rebaño por el camino en que estas ovejas deben andar. De la misma manera, el pastor de una iglesia local debe dirigir a la congregación por los caminos que la palabra de Dios ordena. Recordemos que el rebaño sobre el cual pastorean los ancianos no es el rebaño de ellos, sino el de Cristo. Y que la autoridad que ellos tienen para pastorear sobre dicho rebaño no es una autoridad que ellos se han dado a sí mismos, sino que les ha sido delegada o concedida por Cristo. De manera que ellos tienen la responsabilidad de guiar la vida y ministerio de la iglesia local en conformidad a las enseñanzas de nuestro Salvador. Y sumado a esto tenemos que decir que
el liderazgo de los pastores debe tener como referencia y modelo a la persona de Cristo, ya que si el pastor lo hace, entonces será alguien que ejercerá un liderazgo servicial y amoroso, tal como el de nuestro Salvador, quien no vino a este mundo para servir, sino para ser servido, perdón, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso en cuanto al gobierno de la iglesia. Pero también dijimos que dentro de esta tercera responsabilidad se encuentra la tarea de disciplinar el pecado en la congregación, que en definitiva también forma parte de esto que es ejercer el gobierno de la iglesia, porque el pastor, al disciplinar el pecado, está conduciendo a la congregación por el camino de la santidad. Obviamente esta disciplina también debe ser hecha en conformidad a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Un pastor podría disciplinar a un miembro simplemente por una cuestión que no es bíblica, no estaría en lo correcto. También lo podría disciplinar de una manera que no es amorosa o bíblica. Por eso es importante conocer cómo Cristo quiere que hagamos esto. Por eso, hermanos, en resumen, podemos decir que la responsabilidad de un pastor son las siguientes, estas tres. Ministración de la palabra, administración de los sacramentos, es decir, del bautismo y la cena del Señor, y el gobierno y disciplina de la iglesia. Y qué importante para nosotros es conocer las responsabilidades bíblicas de un pastor, porque si no estamos al tanto de lo que la Escritura dice al respecto, entonces terminaremos imponiendo sobre el pastor cargas o responsabilidades que no le corresponden. ¿Cuántas personas se van de las iglesias diciendo que les ha faltado pastoreo por parte de quien estaba ocupando el cargo de pastor en su congregación? Pero la realidad no siempre es que el pastor no ejerció un buen pastoreo. Pudiera ser que fue verdad, pero no siempre es así. A veces lo que sucede es que el pastor no cumple con las expectativas que tienen de él quienes asistían allí. Estas personas esperaban que el anciano o el pastor de la iglesia continuamente les estuviera mandando un mensaje para preguntarle cómo estaban, que los visitaran con frecuencia, que asistieran a todos los eventos que los miembros organizaban, sean cumpleaños, comidas, juntadas, etcétera, que estuvieran disponibles para hablar con ellos en cualquier momento y cuanto tiempo estos miembros quisiesen, o que el pastor los invitara a comer cada tanto a su casa. En fin, ellos esperaban que el pastor cumpliera con sus expectativas. Ellos deseaban que Él estuviera disponible para todo lo que ellos querían, que sea como una especie de cuidador personal que todo el tiempo esté detrás de ellos siguiéndole los pasos. Ahora, no estoy diciendo que un pastor no puede mandarte un mensaje para preguntarte cómo estás. Tampoco estoy diciendo que un pastor no pueda visitarte para saber cómo va tu vida espiritual o que se pueda juntar a comer con vos para compartir un momento de comunión. Eso son buenas prácticas. Pero él nunca puede poner estas cosas por sobre aquellas que son sus responsabilidades. Más aún si es un pastor que no se dedica tiempo completo a servir en la iglesia, ya que no cuenta con el sostén económico para ello. Porque pregunto, ¿de qué le sirve a una congregación tener a un pastor que va a todos los cumpleaños de los miembros, que se la pasa visitando a los hermanos, que está continuamente mandando mensajes a las personas de la congregación para preguntarles cómo están, pero que llega el domingo y predica cualquier cosa porque no tuvo tiempo de prepararse en la semana? Ese pastor sería alguien que está cumpliendo con las expectativas de las personas, pero no con las de Cristo. Por eso, hermanos, tengamos bien en claro cuáles son las responsabilidades del pastor, las responsabilidades bíblicas, para que evitemos poner sobre él cargas que no le corresponden llevar. Esta es una forma en la cual podemos ayudar con su labor ministerial. Pero también, según las Escrituras, hay otra manera en la cual los miembros de una congregación podemos y debiéramos estar ayudando al pastor o a los pastores que velan sobre una congregación. Y la forma en la que debiéramos estar haciendo esto es mediante el sostén económico de nuestros pastores. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 al 18. Todo esto tiene un fundamento bíblico.
Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Dice así: los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, noten esa palabra, trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En estos versículos Pablo pareciera estar haciendo una distinción entre los pastores, ya que al parecer en una iglesia hay pastores que se dedican más a lo que es el gobierno de la misma, mientras que otros se abocan más a la enseñanza de la palabra. Por esa razón hablamos de pastores gobernantes y pastores docentes. No implica esto que aquellos que se dedican mayormente al gobierno de la iglesia no enseñan la palabra en los cultos, ya que el pastor sí o sí tiene que ser apto para enseñar. Eso es un requisito de Primera de Timoteo. Pero la realidad es que no es la tarea en la que más se desempeñan dentro de la iglesia estos pastores gobernantes. Sin embargo, mi punto con estos versículos que leímos es el siguiente. La iglesia tiene el deber de sostener económicamente a todos sus pastores. Y quisiera que noten lo que la Confesión de Fe de Londres de 1689, a la que adherimos como iglesia, dice con respecto a este asunto. Lo dice de una manera muy clara. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, el honor que nosotros le debemos a nuestros pastores, a aquellos que gobiernan bien, porque hay pastores en iglesias que no debieran estar ocupando ese cargo, pero a los que gobiernan bien nosotros le debemos respeto, pero aún más que eso. Implica que también nosotros debemos sostenerlos económicamente, pero ¿para qué? ¿Para que sean ricos? No. ¿Para que se pasen viviendo una vida de lujo? No. ¿Para qué los debemos sostener económicamente? Para que ellos se puedan dedicar de lleno al ministerio de la palabra y a la oración. Porque de lo contrario, el pastor tendrá que sacar tiempo de estudio e intimidad con Dios para dedicarse a trabajar a trabajar en otras cosas con el fin de obtener el sustento que en realidad debiera estar recibiendo de la iglesia. No es que el pastor no trabaja, sí, el pastor trabaja en la preparación de la palabra que expone luego a la iglesia. Pero si no recibe ese sustento por parte de la congregación, tendrá que también trabajar de otra cosa para poder obtenerlo. Así que si nosotros queremos ser bíblicos como iglesia, debiéramos estar pensando en comenzar a poner en práctica esta ordenanza, porque es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros sostener económicamente a aquellos hombres que Dios ha puesto en nuestra congregación para pastorearnos. Pero una tercera manera en la que nosotros como miembros podemos colaborar para con nuestros pastores orando para que el Señor envíe o levante a otros pastores, ya que la pluralidad pastoral es el modelo que Jesucristo quiere para cada iglesia local. Es decir, al hablar de pluralidad pastoral me estoy refiriendo
al hecho de que no debe ser uno, sino varios pastores los que velan sobre una congregación local. No lo busquen, yo se los leo, pero por ejemplo lo que dice Tito 1:5, noten. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, en plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y Hechos 14:23 afirma, y constituyeron ancianos, en plural otra vez, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en Santiago 5:14 encontramos lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, plural, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En todos estos versículos no se habla de un solo anciano, sino de ancianos. Son varios. Ahora es cierto que hay iglesias que debido a situaciones particulares cuentan con un solo pastor, como es el caso de la nuestra. La idea en estos casos no es poner a cualquier persona en ese cargo con tal de tener una pluralidad pastoral. No vamos a violar un principio de la Biblia para cumplir con otro, pero sí podemos orar al Señor para que Él envíe o levante a otros hombres. Y también trabajar en la vida de aquellos hombres que de entre nosotros podrían ser futuros candidatos a ocupar el cargo de obispo. Ahora, ¿por qué es importante que haya varios pastores y no uno solo? Bueno, de manera sencilla, el pastor Sugel Michelin explica las ventajas de esto. En primer lugar, la pluralidad pastoral ayuda a que un pastor se guarde del error. Quizás en algún momento determinado uno de los pastores incurre en algún error doctrinal, una interpretación errada de las escrituras y quizás corre el peligro de enseñar algo que no es bíblico. Pero ahí van a estar los demás pastores para ayudarle a corregir su error y preservar así la pureza de la doctrina. Pero la pluralidad pastoral también ayuda a fomentar la madurez y la espiritualidad entre los ancianos, ya que ellos se rinden cuentas entre sí. Pero un solo pastor, ¿a quién le rinde cuentas? Ellos entre ellos se pueden aconsejar, se pueden corregir, se pueden exhortar, animar. Pero eso no sucede cuando hay un solo pastor. Y finalmente otra ventaja que se puede nombrar es que la carga pastoral se reparte entre varias personas. Por ejemplo, imagina a la hora de orar, que los pastores tengan que orar por los miembros de la congregación. Si hay varios pastores, esa carga se reparte entre diferentes personas. Quizás un pastor se dedica a orar por este grupo, mientras que el otro pastor por el otro grupo. Pero imaginen un pastor que tiene que orar por todos los miembros. Así que hermanos, como miembros tenemos cosas que hacer para ayudar a nuestro pastor en su labor ministerial, cosas que no son establecidas por hombres, sino por la palabra. Preguntémonos, por lo tanto, si la estamos cumpliendo. Y ya que estoy hablando de ayudar a nuestro pastor, tengo que decir que según las Escrituras hay un segundo grupo de oficiales en la iglesia que está compuesto por personas a las que se las llama diáconos. El primer oficio es el de pastor y este segundo oficio es el de diáconos. La pregunta es, ¿quiénes son los diáconos? Ya vimos quiénes son los pastores, ahora, ¿quiénes son los diáconos? Bueno, la palabra diácono significa el que sirve. Si bien todos los cristianos somos llamados a servir, no es que porque no somos diáconos no vamos a servir, todos debemos servir. Los diáconos son personas auxiliares del pastor, es decir, personas que trabajan junto a los pastores para aliviarles ciertas cargas al encargarse ellos mismos de realizar determinadas tareas que tienen que ver con necesidades materiales de la congregación y así permitir que los pastores puedan persistir de lleno en lo que es la palabra y la oración. El pastor, por ejemplo, no puede descuidar su estudio de la palabra porque en la semana anda visitando a los hermanos por las casas para repartir mercadería y cubrir las necesidades físicas de los miembros. Por eso delega, por ejemplo, esa responsabilidad en un diácono.
Así como sucedía en Hechos 6, recuerdan cuando las viudas eran desatendidas en sus necesidades, ¿qué dijeron los apóstoles? Que ellos no podían descuidar la palabra y la oración para atender a las mesas. No es que atender a las mesas no sea una tarea digna o noble o importante, sí es importante, pero ellos tenían que cumplir con su responsabilidad. Por eso delegaron la tarea en otras personas. ¿Pero en qué personas? No en cualquiera, porque el diácono no puede ser cualquier persona, sino un creyente que cumple con los requisitos de la palabra que lo encontramos en Primera de Timoteo 3. Después lo puede leer en su casa. Y el ejemplo que daba yo recién de Hechos 6, cuando los apóstoles le dijeron a los hermanos que escojan de entre ellos personas aptas para cumplir con esta tarea, no fueron no fue cualquier persona, sino creyentes, escuchen, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la tarea de estas personas sería servir a las mesas, cubrir una necesidad material para que los apóstoles puedan orar y dedicarse a la palabra. Por lo tanto, tanto en el caso de los pastores como de los diáconos, hay requisitos y responsabilidades que cumplir. Estos cargos no pueden ser ocupados por cualquiera, ni tampoco estos oficiales pueden o deben dedicarse a cualquier cosa, sino que estos cargos tienen que ser ocupados por personas a las que Cristo mismo aprueba y que se encargarán de hacer las cosas que Cristo les ha mandado hacer. Así que simplemente a modo de conclusión, hermanos, hemos visto de una manera muy sencilla y general cómo es el gobierno de la iglesia. Cristo es la cabeza, el cual gobierna a su iglesia. Él es la autoridad suprema, que gobierna a la iglesia por medio de qué? Del Espíritu Santo, quien nos guía por medio de la palabra escrita. Y además nos da a hombres escogidos para que nos guíen hacia los buenos pastos de la palabra. Pero todo apunta a Cristo, todo debe someterse a Él. Yo me someto a un pastor porque mi pastor se somete a Cristo, se somete a la palabra. Somos ovejas de Cristo y por lo tanto oímos su voz y le seguimos. Así que podamos hacer todas las cosas a nivel de iglesia tal como nuestro buen pastor nos ha ordenado y que su palabra sea nuestra guía en todo. Así que les dejo este mensaje, hermanos, y que el Señor nos ayude.